Hola profesora, espero que esté pasando un bonito día y deseando que usted y como su familia se encuentren bien por todo lo que está pasando en este momento en el mundo. Bueno, mi proyecto es Caketronic. Para que podamos recordar de lo que se trata, es un decorador semiautomático de pasteles y ahorita le presentaríamos la parte mecánica y la parte electrónica en cómo se acoplan en base a nuestro funcionamiento de lo que decíamos nosotros en este eh, proyecto. Bueno, mi equipo está conformado por Karina Silva Gallegos, Iván Emilio González Rosas, Gustavo Sirio y su servidor Osmar Polvo Pluma. Bueno, empezaremos con un pequeño repaso de lo que fue nuestro mecanismo en lo cual fue explicado en la exposición pasada. Bueno, en la base giratoria se busca tener el movimiento giratorio en ambos sentidos, como en el sentido horario, tanto como en el sentido antihorario. Como se muestra en los GIFs de ejemplo que coloqué debajo de nuestra muestra, bueno, este movimiento se logrará con ayuda de un motor reductor JGA25-370, el cual será controlado por un Arduino Uno, el cual elegimos como nuestra mejor opción por el tiempo de duración en un buen funcionamiento del mismo. Cabe recalcar que ambos mecanismos serán alimentados con un eliminador de 12 volts en corriente directa. El mecanismo que hablo en ambos va a ser mostrado en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva explicaré lo del mecanismo extra de la diapositiva pasada que le comentaba a usted, profesora. Bueno, esta parte del mecanismo consiste en el ajuste de la altura de la base giratoria de acuerdo como el usuario lo desee. Este movimiento será generado por un motor reductor a corriente directa, que su torque aguantaría 12 kilos. Obviamente, como lo mencioné en la diapositiva pasada, será alimentado con un eliminador de 12 volts y que nos puede dar como resultado 30 revoluciones por minuto, el cual es ideal para que el manejo del mecanismo sea el correcto y el adecuado. Este mecanismo será controlado mediante un Arduino Uno con el funcionamiento de dos botones, los cuales mandarán la señal de si el movimiento va para arriba o para abajo. Este mecanismo es de forma vertical, de cierta manera, para poder modificar la altura de nuestro mecanismo con ayuda del engrane y con lo de un tornillo sin fin. Recordando todo esto a la exposición pasada, solamente como para darle un pequeño repaso y no se pueda y se vea bien implementado y explicado este tema. Bueno, en la exposición pasada, en nuestra participación pasada en nuestra exposición, usted nos recalcó que teníamos que encontrar un mejor mecanismo para nuestros adimentos laterales de nuestro prototipo, los cuales nosotros hemos encontrado una nueva forma o nuevos aditamentos, los cuales explicaré en este momento para que no esté de más el poder tener nuestro proyecto bien estructurado. Bueno, son resortes como tipo eslabón de unión. Bueno, se usa un tubular cuadrado de acero, tornillos y tuercas. La prensa del tornillo permite que se pueda colocar en objetos de cualquier grosor. Debido a su tornillo, el primer eslabón de base de unión sujeta a los dos tubos y encaja a una ranura de la prensa del tornillo. Bueno, el eslabón base sujeta a dos tubulares. También tiene dos resortes unidos a estos tubulares para generar la resistencia a la gravedad. Bueno, luego está la unión intermedia, que sujeta a otros dos tubulares y a su vez otros dos resortes para soportar la longitud y el peso del extremo. Por último, hay una pieza que permite ajustar la inclinación del extremo final, en la cual se tiene pensado o ideado colocar la pala
para expandir la crema pastelera. Bueno, también cabe recalcar que este mecanismo será manipulado manualmente, ya que los aditamentos así lo requieren y también para que el uso sea mucho más sencillo. Bueno, como en la anterior diapositiva había dado una pequeña explicación o una breve explicación de cómo estaba conformado nuestro mecanismo de los aditamentos. Bueno, en esta siguiente diapositiva le presento o le muestro algunas imágenes en las cuales usted se puede dar una mejor idea de la breve explicación pasada, en donde le muestro la parte superior del mecanismo, la parte inferior y el mecanismo del aditamento completo, de lo cual nosotros ahorita tenemos que, o estamos pensando en implementar esta nueva idea a nuestro proyecto de las ideas de las cuales nos propusieron en la exposición pasada y de las cuales tomamos mucho en cuenta. Después del breve repaso del mecanismo como tal, de nuestro proyecto, llegamos a los componentes eléctricos. En sí, en esta parte nosotros explicaremos algunas especificaciones de los componentes eléctricos de los cuales vamos a hacer uso para el funcionamiento de nuestro proyecto. Bueno, como parte de nuestro control, utilizaremos un Arduino. Nosotros hemos elegido el Arduino Uno como tal. Ahorita aquí se muestra esta tabla en la cual si usted se puede dar cuenta de en qué consumo, bueno, los tipos de Arduinos que existen o de los cuales nosotros eh, tuvimos opciones en los cuales nosotros nos guiamos a partir de esta tabla. Bueno, aquí viene desde el consumo de miliamperes hasta, bueno, y también en la duración, hipotéticamente de una batería de 1200 miliamperes. Esto lo tomamos muy en cuenta para tomar la elección de utilizar el Arduino Uno. Bueno, en esta siguiente diapositiva le explicaré algunas especificaciones del driver que vamos a utilizar, que su circuito integrado principal es el L298N, que tiene una corriente de pico de operación de 4 amperios, una corriente constante de operación de 2 amperios, un corte de operación por sobrecalentamiento, que es muy importante para si se llegara a tener un sobrecalentamiento nuestro mecanismo o dispositivo, bueno, y que el voltaje de alimentación de los motores puede llegar hasta los 46 volts. También otro componente que utilizaremos, como anteriormente ya lo había explicado en las diapositivas de la base giratoria, bueno, aquí ya con especificaciones, es un motorreductor JGA25-370. Bueno, este se utilizará, como ya antes mencioné, en la base giratoria. Sus características son que su tensión nominal es de 12 volts, su velocidad sin carga es de 400 RPM a 12 volts, eso cabe que recalcar, y la corriente de funcionamiento a 12 volts, bueno, sin carga es de 65 miliamperios y con media carga es a 200 miliamperios. El torque pues, es de 2 kilos por centímetro. Obviamente, o sea, todo esto viene con con la fuente de entrada del voltaje que es de 12, con lo que ya había mencionado antes de el eliminador que se utilizará a corriente directa, y la relación del engranaje es de 1 a 22. Bueno, en esta diapositiva aquí les estoy mostrando las características o especificaciones del motor reductor que será para el funcionamiento de poder elevar la base. Bueno, va a ser un motor que será alimentado con corriente directa, bueno, que será corriente directa, vamos a ser alimentado con 12 volts y que va de 30 RPM. Bueno, aquí como lo muestran en estas tablas, podemos ver que un voltaje que si va corriente directa a 12 volts, también tiene un amperaje de 0.6, en lo cual nos puede dar este tipo de especificaciones, como lo muestra acá.
Ok, ya como por último le muestro aquí el consumo que nosotros estamos calculando para nuestro proyecto, que bueno, un consumo que puede dar en watts. Bueno, esto es en base a una fórmula básica del cual es el amperaje por el voltaje. Bueno, aquí calculando lo del Arduino consume 0.23 watts. Bueno, luego seguimos con el driver que consumiría 36 watts. El motorreductor consumiría 2.4 watts. Y el primer motorreductor sería el de la base giratoria y el segundo sería el que ayude a elevarlo, que su consumo sería de 7.2 watts. Bueno, ya como el consumo total en watts sería de 45.83 watts. Bueno, teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, hemos llegado a la conclusión que los componentes electrónicos que elegimos fueron los correctos, por el bajo consumo que llevará el buen funcionamiento de nuestro proyecto. Bueno, esto como tal sería toda la presentación del equipo 1, de lo cual pues esperemos que haya salido bien, y si no pues también eh, poniéndonos a su disposición en los comentarios que usted nos pudiera hacer, profesora, de los cuales nosotros podemos hacer los cambios y seguir con nuestro proyecto. Muchas gracias, profesora.